tercera parte, los padres. O sea, vamos a hablar de la paternidad. Colosenses 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. El esquema es muy sencillo y será el siguiente. La primera parte que voy a mencionar, de la que voy a hablar, son unos principios generales sobre la paternidad. La segunda parte, la enseñanza que hay en este versículo. La tercera parte, voy a hacer un análisis de las palabras padres, exasperar y desalentar. Y la cuarta y última parte, voy a poner ejemplos. Primera parte, principios generales. Bien, antes de comenzar quiero que vayamos todos a Efesios 6, versículo 4, para ver allí este mismo pasaje, pero en Efesios. Es un pasaje paralelo que Pablo escribió a esta comunidad en Éfeso. Dice así Efesios 6, 4. Es muy similar, es un poquito más amplio el versículo, pero es muy similar. Dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primer principio. Yo he encontrado tres, ¿vale? Pero seguramente hay más. El primero es que somos pecadores. Todos somos pecadores. Los padres también. Y aunque los niños cuando son pequeños nos ven como a héroes, héroes que no se equivocan, cuando crecen se dan cuenta de que somos muy imperfectos y muy necesitados de Dios para llevar a cabo nuestra labor. Esto siempre ha sido así, muy especialmente con los papás varones, que son de los que Pablo habla aquí en este versículo. Yo me di cuenta en el momento en el que mis hijos se iban dando cuenta que su papá no era ese héroe. Yo me di cuenta. Por eso esta carta a los colosenses, lo mismo que la mencionada que hemos leído a los efesios, fue enviada a una iglesia. Y lo que eso significa es que estaba dirigido a un grupo de cristianos que seguramente estaban fallando en ese área o para evitar que lo hicieran. Una carta para que la leyeran en la congregación todos juntos, los maridos, las esposas y los hijos, que estaban escuchando todos juntos lo que Pablo tenía que decirles sobre el orden que Dios quiere en la familia, y seguramente también porque algunas familias lo estarían sufriendo, un desorden en sus casas. Evidentemente no era para que se echaran en cara los unos a los otros sus defectos, sino para que cada uno aprendiese cuál era su función en la familia, y me imagino que también para que cada uno pudiera ser misericordioso con la dificultad que tenía cada cual en esa función que les correspondía, que no era fácil. El segundo principio, que viene derivado de de que somos pecadores, y es que los padres cristianos, los de cualquier época y lugar, podemos llegar a irritar a nuestros hijos hasta la exasperación a la hora de educarles. Y esto provoca que se desalienten, llevándoles con ese desaliento incluso a la ira. Por lo tanto, esto no es algo nuevo ni extraño, muchas veces nos ocurre, y si no fuese así, Pablo no lo hubiese mencionado como algo general a varias iglesias. Por lo tanto, si Pablo dice que esto pasaba en la iglesia de Colosas y de Éfeso, también va a pasar en tu casa. Y eso es porque ser padre no es nada fácil. Por eso, lo mejor que puede hacer un hijo es ayudar a su padre, ¿no? Para facilitar la labor de su padre, un hijo lo que tiene que hacer es obedecerle, y obedecerle en todo, en los términos que hemos explicado antes. A no ser que un padre le obligue a hacer un pecado a un hijo, le debe de obedecer en todo. Obedecer y tener misericordia con los padres, porque, como he dicho, nuestro trabajo como padres no es nada fácil. Evidentemente, ahora no me estoy dirigiendo a niños pequeños, sino a niños un poco más mayores con algo de entendimiento, para que ayuden a sus padres, porque no es fácil nuestra labor. Así que cuando un hijo es obediente, cariñoso y respetuoso con sus padres, es muy difícil que esos padres no le correspondan a su hijo con más confianza. Será entonces cuando sus padres le dejarán hacer cosas que antes, cuando no era obediente, pues no le dejaban hacer. Esto no debiera hacer que los hijos lo tomaran como una estrategia para conseguir de sus padres un sí a todo, ¿no? Pero no hay ninguna duda de que la obediencia sincera de un hijo a su padre provoca confianza en éste.
Yo sé que hay padres que estarían mejor en un zoológico que en un hogar, pero eso no es lo habitual y menos en la Iglesia. Así que, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor y ganaréis una confianza que os hará más felices. Primero, somos pecadores. Segundo, ese pecado nos puede hacer caer en una forma de educar a nuestros hijos que les exaspere. Por eso Pablo nos dice a los padres que tengamos cuidado con la forma en la que enseñamos a nuestros hijos, no vaya a ser que consigamos el efecto contrario. Y ahora viene el tercer principio. Somos padres y por eso necesitamos ayuda. Somos padres pecadores que caemos y necesitamos entender por qué y para qué lo somos. Si no entendemos por qué somos padres y para qué, todo será un desastre. Tenemos que saber que hay una misión para cumplir, que, sin embargo, para poder llevarla a cabo, debemos averiguar ese propósito del por qué y para qué somos padres. Y esa ayuda, o sea, ese entendimiento del por qué y el para qué, solo proviene de Dios porque es Él quien nos ha diseñado. Solo puede provenir, pues, la ayuda de Dios a través de las Escrituras y del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Así como hemos visto en la Escritura que los maridos han de amar a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia, y las esposas han de estar sujetas a sus maridos para poder ayudarles en su función de guiar el hogar, y los hijos han de obedecer a sus padres en todo, así ahora también los padres han de saber que el propósito por el cual Dios les ha llamado a esa misión tiene unos rasgos muy definidos que ahora vamos a ver. Para todo esto, pues, necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios nos dice el por qué y el para qué somos padres. ¿Por qué somos padres? Pues somos padres porque Dios así lo ha querido. Él es soberano y aunque a veces pensamos que nosotros hemos decidido algo, en realidad ha sido Él quien lo ha determinado. Vamos a ver esto, por ejemplo, en el Salmo 139, versículos del 13 al 16. Dice así David: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y, atención, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Así que, ¿por qué? Pues porque Dios es soberano. Pero, ¿para qué? ¿Para qué nos ha elegido Dios como padres de nuestros hijos, que en realidad son una herencia del Señor, como dice el Salmo 127, versículo 3? Pues para llevar adelante un propósito con ellos, que es el propósito de Dios mismo, aunque nosotros solo seamos sus instrumentos. Es por eso que tenemos que averiguar cuál es ese propósito y ser diligentes con él. ¿Sabemos cuál es? Es muy importante entender el por qué y el para qué uno es padre. Los hijos no son mascotas que no tienen un propósito eterno y con las que simplemente pasamos el tiempo. Los hijos son de Dios, no son de nuestra propiedad. Los hijos nos han sido dejados en depósito por Dios y por muy pocos años, para que cumplamos bien con nuestra misión. Y esa misión es enseñarles a nuestros hijos algo que tiene consecuencias eternas. Por eso tendremos que dar cuenta de esa enseñanza. Dios es soberano y ya veremos qué es lo que Él ha decidido con sus vidas, pero nosotros, al margen de que Dios es soberano, nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla. Y esa responsabilidad la podríamos reducir en 2 puntos. Orar por ellos para que Dios tenga misericordia y la enseñanza, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así pues, no podemos desperdiciar el tiempo haciendo que nuestra labor provoque que nuestros hijos, pues que a nuestros hijos se les haga pesado, farragoso y a veces hasta desagradable conseguir lo que Dios quiere para ellos, lo que Dios ha diseñado para ellos. Por lo tanto, Padre, escucha bien cuál es tu responsabilidad.
eres el medio más importante que Dios quiere usar para llevar a tus hijos a los pies de Cristo.